llamado a esta pequeña reflexión la gracia que desbarata. Esa es una palabra un poco costeña, pero es como el asunto de la gracia de Cristo, como que nos descompone, nos descoloca en algunos asuntos, en algunas situaciones, y vamos a ver algo de eso en esta mañana, la gracia que desbarata. Imagínense que ustedes entran a un hospital con una emergencia y los médicos, en lugar de estar atendiendo en la sala a los enfermos, están metidos en una sala como la que se ve en la imagen, todos con sus baticas súper limpias, discutiendo las teorías de las enfermedades, puliendo el bisturí, mirando qué hacemos para que este piso esté más limpio. Mientras tanto afuera la gente agonizando. ¿Volverían a ese hospital? Yo no le confiaría mi salud. Eso suena un poco absurdo, ¿cierto? Pero la pregunta sería aquí, ¿creen que eso se parece en algo a nuestras iglesias? A las otras, no a esta, a las otras. Puede que sí, puede que no. Puede que sí, porque en algunas ocasiones nos congregamos en este espacio limpio, bonito, y así debe ser, no estoy diciendo que eso sea malo. Nos rodeamos de personas que piensan como nosotros, que hablan como nosotros, que se visten como nosotros, compartimos costumbres y hábitos y nos volvemos expertos en mantener el orden y la comodidad de nuestros templos. Y aquí nos sentimos muy seguros. Es muy fácil ser cristiano los domingos, ¿cierto? Todos somos bonitos, todos sonreímos, nadie dice malas palabras. Qué chévere es la vida cristiana el domingo por la mañana. Pero sufrimos de una condición invisible y silenciosa. Estamos paralizados dentro de nuestras propias paredes. Estamos tan cómodos siendo cristianos y con todo lo que tenemos aquí adentro que desconocemos las realidades de las personas allá afuera. Creemos que todo el mundo vive como nosotros y es cosa más alejada de la realidad. ¿Y qué es lo que hace que un cristiano escoja la comodidad de la iglesia en lugar de desacomodarse para ir a los marginados de este mundo que abundan? ¿Y quién es un marginado? Pues cualquier persona que necesite escuchar a Jesús, que esté en una condición de sufrimiento, de necesidad, de enfermedad, de dolor, de agonía. Podríamos estar describiéndonos a nosotros mismos. Es una posibilidad. Pero ¿qué es lo que hace que una persona elija la comodidad cristiana en lugar de desacomodarse para ir al marginado? Bueno, yo tengo algunas razones aquí. Puede ser el temor inconsciente a contaminarse. Es decir, este mundo está tan roto que yo como que no me junto mucho con la gente porque se me pegan las malas mañas. Se me pegan las malas costumbres. Esta semana escuché a un padre decir que cuando su hija fuera a la universidad le iba a prohibir rotundamente tener amigos inconversos. Y yo pensé, pues bueno, ni mandándole a estudiar al seminario estaría salvo. Entonces, ¿por qué pensamos de ese modo? ¿Por qué pensamos que estar entre no creyentes, Dios mío, me voy a contaminar? Y a veces uno piensa, ¿qué tal que termine siendo como él o ella? Esa puede ser una razón. Otra razón puede ser porque preferimos analizar el pecado y cuán roto está este mundo, pero no hacemos nada para ser parte de la solución. Es decir, nos sentamos en nuestra cómoda silla juzgando qué mal están todos, pero ¿qué estoy haciendo yo para aportar a ese mal? Otra razón podría ser porque creemos que la gente debe arreglarse primero antes de venir a la iglesia. Y, por ejemplo, toleramos algunos pecados y hasta participamos de ellos, mientras que con otros, nos rasgamos las vestiduras. Es decir, chismoseemos aquí del hermano y que quede entre nosotros. Pero que un borracho venga enguayado a la iglesia, no. Eso se llama legalismo, doble moral. Esa puede ser otra razón. Otra puede ser que en ocasiones tenemos vidas tan enredadas, estamos tan metidos en muchos líos que
uno piensa, escasamente puedo con lo mío como para ir a arreglarle la vida al otro. Más bien ayúdenme a mí. No, que en la iglesia están pidiendo donaciones para una familia en necesidad. No, escasamente voy a resolver la cena. Entonces uno está todo el tiempo mirándose a sí mismo y bueno, no encuentra motivos para ayudar al otro. Lo cierto es que pensar así nos hace perder una valiosa oportunidad de ser luz en este mundo caído. Cuando uno es legalista, cuando es egoísta, cuando juzga, cuando ignora las realidades del mundo, pierde la oportunidad de ser luz y sal en este mundo. Y uno termina encerrado en excusas y prejuicios, olvidando la increíble oportunidad de que el reino de Dios se extiende en este mundo. Si la iglesia de Cristo no se moviliza para acercarse al perdido, ¿quién lo hará? ¿El bienestar familiar? ¿La ONG de turno? ¿La fundación del momento? ¿La que atrapa cachorritos perdidos? Ellos hacen buenas labores, pero esa labor es función exclusiva de la iglesia. Nosotros estamos en este mundo para hacer sal y luz. Así que, pensando en eso, nos vamos a encontrar en Lucas 5 con dos personajes que sabían exactamente lo que era estar al margen. Un hombre leproso y un paralítico. Y ambos estaban atrapados por barreras que no podían romper por sí mismos. Estaban desesperados porque alguien hiciera algo, cualquier cosa. Y estos dos relatos son un desafío para nosotros como iglesia porque nos lleva a descubrir que la autoridad de Jesús sana los cuerpos y limpia las almas. Es un poder que enfurece a la religión, pero pone en marcha a su iglesia. Y eso es lo que voy a tratar de demostrar en esta mañana. Veremos dos enfermos, dos oportunidades de redención y tres acciones opuestas ante esa redención. Y finalmente, para concluir, veremos un llamado que nos hace el texto a la iglesia. Entonces, ¿estamos listos para adentrarnos en el pasaje? Vamos a ir a Lucas 5, 12 al 26, que es el texto que ya inicialmente leímos en el servicio. El pastor volvió a leer un fragmento, pero voy a invitarlos a leer este texto juntos. Lucas 5, 12 al 26. Y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí había allí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Y él le mandó que no se lo digas a nadie. Pero anda, dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación según lo que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y un día que él estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y he aquí, unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir diciendo: uy, pero ¿quién se cree este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿por qué discurrís en vuestros corazones? A ver, ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate,
toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Pensemos entonces en este texto. Iniciemos, vamos a encontrar, como ya les dije, 2 enfermos, 2 oportunidades y 3 reacciones. Miremos primero los 2 enfermos. Vamos a tratar de hacer como una combinación de las 2 historias. Vamos a combinar en esta serie, vamos a combinar la temporada 1 con la temporada 2 para hacer un solo episodio de inicio a fin. Los que ven Netflix, entonces ya van a entender cómo funciona la cosa. ¿Listo? Temporada 1 y temporada 2 combinadas. Entonces, 2 enfermos, y vamos a mirar aquí el rostro de la marginación. Enfermo número 1, ¿quién era? El leproso. Y dice el texto que Jesús se acercó a un hombre lleno de lepra. Y recordemos cuál era la profesión del hombre que está escribiendo este evangelio. Lucas, ¿se acuerdan qué profesión tenía? Era médico aquí en el Pablo Tobón. Y entonces, cuando él dice que el hombre estaba lleno de lepra, significa que estaba en una etapa terminal de la enfermedad. O sea, este hombre era un muerto en vida. Ustedes saben que la lepra era esta enfermedad horrible de la piel, así que pueden imaginarse, hacerse esta imagen mental de cómo lucía y olía este hombre. Era un cadáver viviente, básicamente. Y para esta enfermedad no había cura en la época de Jesús, así que de los enfermos cuando se les diagnosticaba, desde el momento 1 ya estaban desahuciados. Era como tienes esto y prepárate porque te vas a morir, no hay nada que hacer por ti. Y la lepra en la época de Jesús no solo destruía el cuerpo, sino las relaciones. El leproso debía vivir fuera de las ciudades amuralladas. Vivía en una cuarentena eterna. No se le podía acercar a nadie ni a nada. Él debía andar desarrapado y gritando además, cuando iba caminando por algún sitio, él debía gritar, inmundo, 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 para que alguien, por si acaso algún despistado, tomara distancia. Imagínate vivir de ese modo. Y religiosamente se consideraba una maldición esta enfermedad o un castigo directo de Dios, ya que se creía que la lepra estaba asociada a un pecado personal. Entonces este hombre padecía muchos males juntos. No solo era un leproso, sino un pecador. Y la religión decía, la ley judía decía que si tocabas a un leproso, ¿qué pasaba? Tú te contaminabas, te volvías inmundo igual que él. Entonces, bueno, ahí tenemos el panorama del primer enfermo. Pensemos en el segundo enfermo que nos narra el texto. Un paralítico. Y este estaba en condiciones similares a las del leproso. Aunque no estaba desahuciado, este también se consideraba un ser humano de segunda categoría. Estaba condenado a vivir de la limosna en los lugares donde no fuera un estorbo para el resto de la gente. Los paralíticos en la época de Jesús no tenían las oportunidades que tienen los paralíticos hoy, que por obligación, por ejemplo, tienen que ser contratados en algunos lugares. En esa época no existían ese tipo de leyes. Estaba postrado en una estera, la estera que describe Lucas era la estera más barata que existía en la época, no era ni siquiera esponjosita, ni así abullonadita, no era la más barata, y dependía enteramente de otros, tanto así que unas personas tuvieron que llevarlo al lugar y hacer una maraña ahí en el techo para que se acercara a Jesús. Él no podía valerse por sí mismo y también eran marginados y rechazados. Entonces, podríamos pensar en las emociones que experimentaron ambos enfermos, ¿no? ¿Cómo piensan que se sentían ellos? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Cansados? ¿Rechazados? ¿Solos? ¿Humillados? ¿Sin esperanza? Diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más? ¿Por qué a este sí y a mí no? Y
Mientras el uno experimentaba dolores físicos extremos, el otro estaba cansado de vivir contando moneditas. Ninguna de las dos situaciones era buena. Y bueno, a este punto del sermón creo que podríamos estar sintiendo un poco de lástima por estos dos enfermos, ¿no? Ay, qué pesar. Menos mal que yo ni tengo lepra ni soy paralítico, podrá decir alguno. Pero también sería fácil pensar, ay, bueno, qué bueno que la lepra ya no está en nuestras calles, qué bueno que hay inclusión para los discapacitados. Pero si miramos con los ojos del Espíritu, si miramos un poco más allá en el texto, nos daremos cuenta que nuestras iglesias, nuestros barrios, incluso nuestras propias casas, están llenas de personas en la misma condición. ¿A qué me refiero cuando digo eso? Muchos dentro o fuera de nuestra iglesia siguen sintiéndose marginados y excluidos. ¿En qué sentido? Personas que arrastran con historias de dolor y vergüenza, un aborto secreto, una infidelidad en el pasado, una adicción a la pornografía en la intimidad de tu habitación, un negocio turbio aquí, otro allá, un matrimonio fracasado que finge ser exitoso, un pecadito hoy, otro mañana, una canita al aire, y lo llamamos así para minimizar sus efectos, etcétera, etcétera. O por el contrario, podríamos estar hablando de personas que están atrapadas en situaciones que no han elegido. Por ejemplo, una enfermedad terminal, un hijo rebelde, un esposo o una esposa abusiva, una economía que no despega y que Medellín se pone cada día más cara y ya uno no haya qué hacer, la depresión y la ansiedad que no se van. ¿Y qué hacemos? Estoy segura que conoces a alguien en esa condición y puedes pensar en ella en este instante. O puede que ese leproso o ese paralítico seas tú. En cualquier caso, la Escritura tiene una buena noticia, porque el Evangelio son buenas nuevas. Entonces veamos cómo estos dos marginados se convirtieron en oportunidades para experimentar el poder de Jesús. Si termináramos el sermón en este momento, todos nos iríamos tristes y aburridos para la casa, sintiéndonos como los dos personajes. Pero el Evangelio es restauración y es buena noticia. Por eso no vamos a terminar el sermón aquí. Vamos a mirar las dos oportunidades. Un poder que sana y redime. Entonces, ¿qué es lo que dice el leproso cuando se acerca a Jesús? Si quieres, puedes limpiarme, le dice a Jesús. Si quieres. Él no dijo si puedes, dijo si quieres. Entonces, la duda del leproso no es acerca de la capacidad de Jesús, no es acerca de su poder. Su duda es si él tenía la disposición de que a alguien tan asqueroso a los ojos del mundo se le acercara e hiciera algo por él. ¿Cuál sería la respuesta natural que este leproso recibiría en su vida diaria? No, rechazo, aléjate, inmundo, etcétera, ¿cierto? Por eso se acerca con duda y con un tímido, si quieres, puedes sanarme. Y él estaba tan acostumbrado a ser rechazado que pensó que esta sería otra ocasión más. En ocasiones nos acostumbramos tanto al dolor y al sufrimiento que pensamos que esa es la única forma que hay de vivir, ignorando que el Evangelio tiene una vida de plenitud y gozo para todos los que caminan con Jesús. El dolor no es la única opción. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? A continuación viene la sorpresa de la escena, lo inesperado. Dice el versículo 13, y él extendió la mano y le tocó. Jesús hace lo que estaba prohibido. Él toca al intocable. Ya sabemos por evidencia bíblica, por otras historias, que Jesús podía sanar a la distancia. Jesús pudo haberle dicho al hombre, un poquito más para allá, más allá donde está aquel árbol, y sanarlo en la distancia.
Él pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. Decidió acercarse. Con toque o sin toque, el poder de Jesús se iba a hacer evidente, ¿sí o no? Pero en ese toque de Jesús había poder sanador porque Él podía y puede compadecerse de nuestras debilidades, según Hebreos 4:15. Y según Marcos 1:41, Él dice que Jesús, teniendo misericordia, extendió la mano y tocó al leproso. Entonces, aquí no se trata solo de un asunto de poder, sino un asunto de compasión de parte de Jesús. La necesidad y la fe del leproso encontraron una respuesta inmediata en el deseo y el anhelo que el Salvador tiene de ayudar. Cada vez que nosotros le preguntemos a Jesús, ¿tú quieres sanarme? Su respuesta será, sí. ¿Tú quieres ayudarme? Sí. ¿Tú quieres restaurarme? Sí, sí y sí. A su manera, claramente. No esperes que lo haga como tú estás imaginando. Pero su respuesta siempre será sí, porque Él desea ayudarnos, Él desea sanarnos. Él desea que nosotros podamos ser abrazados por su poder y su amor. No necesitaba tocarlo para sanarlo, pero lo hizo para restaurar su dignidad. Imagínate, el mismo Dios, Señor del universo, que se hizo hombre en ese cuerpo humano, tuvo la decencia de tocar a un leproso. Porque ese toque que nadie le quiso dar, le devolvió a ese hombre la dignidad que esa enfermedad le había robado. Y según la ley judía, el inmundo contamina al limpio, según Levíticos capítulo 13. Pero en Jesús, en nuestro increíble Jesús, la ley se invierte. Su poder es contagioso, su pureza invade y limpia la lepra. ¿Quién contagió a quién en este texto? Jesús al leproso, con su poder, con su amor, con su gracia, con su misericordia. Y a mí eso me parece supremamente bello de este pasaje. Entonces, con este toque, Jesús no solo le devuelve la sanidad así, al instante, sino que le devuelve todo lo que la enfermedad le había robado. El intocable ahora es tocado por el mismísimo Jesús. Y Él, en un acto de compasión relacional profunda, le devuelve la dignidad que es tan importante para cada uno de nosotros. Sentirnos dignos frente a los ojos de nuestro Señor. Y pasó de estar enfermo y desahuciado a limpio, sano y con dignidad tras un solo toque. Maravilloso. Nuestro Señor es increíble. Es increíble. Miremos entonces la segunda oportunidad. La oportunidad con el paralítico. Aquí, con el leproso, Jesús rompió barreras sociales, culturales, estigmas, pero con el paralítico rompe la parálisis del alma, es decir, esa que no se puede ver. Y la escena cambia ahora a una casa llena de gente. 4 amigos desesperados rompen un techo, que la Biblia no nos dice quién pagó por los daños, porque ese no es el dato importante. Ellos rompen techos, vigas, ramas para bajar por la estera a un amigo paralítico para que quede frente con Jesús. Y entonces Jesús levanta la mirada y ve el esfuerzo y la fe de ellos y hace algo que descoloca, así diciéndolo bien costeño, descoloca todo el auditorio. No le dice camina, que sería lo más lógico en este caso, ¿no? El hombre está paralítico, ¿qué necesita? Pues caminar. Pero no, Jesús le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Lo que Jesús está haciendo es establecer prioridades. Jesús ve al hombre y claramente Jesús es muy inteligente, sabe que su parálisis física lo condena a la miseria en esta tierra, como ya se los expliqué. Pero su pecado, ¿a qué lo condena? A la miseria eterna.
Entonces Jesús aprovecha la crisis del momento para sanar primero lo invisible, la raíz del verdadero problema de este hombre. Este hombre tenía un problema, sí, estaba paralítico, pero tenía un problema aún mayor. Su pecado lo alejaba de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en la escena? Están los líderes religiosos sentados cómodamente, con la manito cruzada, me los imagino, agarrándose el bigote así, juzgando la escena. Y en primera fila se escandalizan en su mente, dice el texto. ¿Qué pensaron de Jesús? Pero ¿quién se cree este hombre para perdonar pecados? Caramba, ¿de dónde sacaron a este tipo? Traigan a la ley, vamos a matarlo porque es un blasfemo. Los blasfemos eran condenados a la muerte. Y tú miras la caradura de estos tipos. Y lo que está pasando en esta escena es, ellos saben que solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, si Jesús está perdonando los pecados del paralítico, significa que Jesús es Dios. Y eso ellos no lo pueden aceptar. Entonces, a los maestros de la ley realmente no les importa el bienestar del paralítico en absoluto. Es lo que menos les interesa. Su legalismo es más grande que la compasión por el perdido. A ellos lo que les interesa es que se cumpla la ley. No importa si tienes que quedarte paralítico el resto de tu vida. Jesús, leyendo los pensamientos del hombre, lanza un desafío. Entonces dice, pregunta, bueno, a ver, díganme qué es más fácil entonces. Decirle, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda. Dice Jesús. Entonces, ¿qué sería lo más fácil? Pensemos acá con la lógica del asunto. Sería más fácil decir, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque pues, ¿quién puede ver al interior del corazón y saber si realmente sus pecados fueron perdonados? Eso sería muy fácil decir. Es más difícil decir, levántate y camina, porque requiere un poder que sea visible frente a todos. Y entonces, para demostrar su autoridad, no solamente le perdonó los pecados, demostrando que era el Hijo de Dios, sino que le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre, que entró suspendido por cuerdas, enrolla su esterita, se la pone debajo del hombro y se va caminando en 2 pies a la vista de todo el mundo. Increíble. Y estos, los que se acomodaban el bigote, ¿se imaginan la cara? ¿Cómo quedaron estos señores? Y aquí también me surgió una pregunta. Jesús pudo haber solo sanado al hombre y también pudo haber solo perdonado los pecados del hombre. Pero ¿por qué hacer ambas cosas? Número 1, pienso que Jesús nunca tomó el pecado livianamente. Es decir, Jesús no dijo como, ay, se sienten culpables. Ay, tranquilo, vete a tu casa, hazte unas crispetas, ponte a ver una serie de Netflix, eso se te pasa, tranquilo, olvídate de eso. No, por el contrario, Jesús consideraba el pecado un asunto grave, tan grave que él dijo, si es necesario entregar mi vida, lo voy a hacer para resolver ese problema. Entonces, por eso Jesús perdonó sus pecados. Y creo que también hizo ambas cosas porque el reino de Dios que él inauguró se hace evidente entre los hombres a través de lo que podemos ver, tocar y sentir. No solamente el reino de Dios es cosas abstractas, lindas, que ocurren en, como no sé, en los cielos o por allá abajo. No, son cosas reales que podemos palpar. Es la sanidad real de un hombre, de una mujer, es la restauración real de una familia, es la restauración real de un hijo, de una hija. Son cosas reales, tangibles. Y el poder de Dios debe y necesita hacerse visible a este mundo y a todos los que creen. Ahora, uno podría pensar, bueno, después de que Jesús le sanó la lepra a este señor, después que este hombre salió caminando solito, uno podría decir, todo el mundo reaccionó positivamente. O sea, ¿quién podría decir algo malo de estas dos cosas?
Pero eso nos lleva a nuestro tercer punto. Vamos a ver cómo fue que reaccionó la gente. 3 reacciones frente a la gracia que desbarata. Y aquí vamos a ver por qué es que la gracia desbarata, por qué es que descompone y descoloca a la gente. Entonces, cuando Jesús se acerca a los marginados, surgen todo tipo de reacciones. El corazón humano puede ir desde la curiosidad hasta el rechazo. Entonces vamos a ver la primera reacción. Curiosidad. Dice el versículo 15 que a pesar de que él le dijo al leproso, callao, mijo, no diga nada, la noticia corrió como pólvora, ¿cierto? Y eso que la gente no tenía WhatsApp, o sea, nadie compartió en redes sociales, pero la noticia no sabemos cómo se difundió. Y el versículo 15 dice, se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Entonces, si yo estuviera entre la multitud, yo estaría ahí por 2 razones. 1, por curiosidad. Yo me quiero coger este chisme, yo quiero saber cómo es que este señor hace milagros. Yo sería una de esas. O por necesidad desesperada. Estoy con una situación muy tenaz y yo creo que este señor me puede ayudar. Entonces, buscaban alivio a sus necesidades terrenales temporales. Pero lo que me causa curiosidad es que el poder de Jesús actúa como un imán, ¿cierto? La gente reconocía que en Jesús había algo, un no sé qué, un no sé dónde, que lo atraía hacia él. Y sabían que en Jesús encontraban algo que podía mejorar su calidad de vida. Sea cual sea la razón, la gente estaba interesada en lo que Jesús estaba haciendo. Pero esta multitud, tristemente, también puede representar el utilitarismo espiritual. ¿A qué me refiero con eso? El pecado no es buscar a Jesús. El pecado es buscar a Jesús con la motivación equivocada. Voy a ayunar para... Esa es la motivación equivocada. Voy a diezmar para... Y a continuación, una motivación equivocada. Entonces, tanto creyentes como no creyentes buscan en ocasiones únicamente a Jesús por los beneficios temporales, por lo que puedo obtener de él. Uno viene a la iglesia para que el Señor nos sane de las enfermedades, para que el Señor nos arregle la economía, para que restaure el matrimonio o para sentir una emoción bonita que me ayude a aguantar de lunes a sábado mientras vuelvo a recargar el próximo domingo. Y en tanto la situación que me aquejaba se mejora, hago guáscara máscara, me desaparezco de la iglesia y si los vi no me acuerdo. Porque buscamos a Jesús con la motivación equivocada. Y yo he comprobado en mi vida diaria que hay una pregunta a la que nadie se resiste. Nadie, o sea, yo lo he comprobado. La pregunta es, ¿tienes alguna petición de oración con la que te gustaría que te apoye? Nadie se resiste a esa pregunta. Tú puedes ser ateo, puedes tener meses de no venir a la iglesia, puedes tener una vida requete pecaminosa y complacerte en el pecado, pero nadie pierde oportunidad de obtener un favor de Dios. No está mal preguntar eso y no está mal responder cuando el pastor les pregunte, ¿quieres que ore por ti? Ahora no se vayan a abstener de responder. A lo que me refiero es que hay gente que hace eso con una motivación equivocada, es decir, quieren el beneficio y no al beneficiario, no al que beneficia. Entonces, pecamos cuando tratamos a Jesús como un proveedor de servicios y no como el Señor de nuestras vidas. Buscamos sus manos, lo que me puede dar, pero no su rostro, quién es Él. Nos conformamos con un evangelio utilitarista y de consumo, donde si Dios responde a nuestras peticiones, lo alabamos, pero si nos pide que nos arrepintamos o tomemos la cruz, nos retiramos. Ahí ya no somos tan buenos amigos, Jesús, porque la tenías que embarrar. Entonces, primera reacción, la curiosidad. Y que el Señor nos ayude a tener curiosidad, pero buena, no con la motivación equivocada. Segunda reacción, el escándalo incómodo. Versículos 21 y 22. Entonces, volvemos a la escena del paralítico. Cuando Jesús le perdona los pecados, ellos en su mente dijeron, blasfemo, vamos a matar a este hombre. Y ya dije, a ellos les
Les resultaba más cómodo tener al hombre tirado en una camilla, dependiente de la limosna, que verlo caminando y libre por el poder de Jesús. Que Jesús se acerque al marginado los enfurece y expone su propio orgullo. ¿Por qué? Porque ellos están peor que el paralítico, están muertos espiritualmente. Y eso queda al descubierto con la acción de Jesús. Es muy fácil leer a los escribas y fariseos y decir, uy, qué hombres tan malos, qué ciegos, y qué horror. Pero tristemente, en muchas ocasiones, tenemos reacciones similares a los de los maestros de la ley. El escándalo y la sospecha no es una acción única del siglo I. Y les voy a poner algunos ejemplos. Y ustedes pensarán si se identifican. A menudo nos da rabia o sospecha cuando Dios bendice, sana o levanta a alguien que creemos que no lo merece. ¿Y por qué Dios bendijo a aquella que ni va a la iglesia y yo que voy todos los domingos? No. Y nos molesta que la gracia de Dios se haga evidente en alguien que yo creo que no lo merece. Si una persona que consideramos un gran pecador llega a la iglesia, Dios lo restaura de inmediato y el pastor le dice, ven a servir y le provee un lugar de ministerio. Entonces nos diciendo, y eso que acaba de llegar, espera el cobre. El pastor siempre tan afanado dándole el ministerio a la gente. Y yo aquí, hace 20 años haciendo fila y nada que me ponen a servir. Entonces, en lugar de alegrarme por lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona, siento enojo. Y mi propio orgullo sale a flote. Y peco contra mi hermano, peco contra el pastor, peco contra la iglesia. Porque mi pecado no me deja ver la gracia de Dios. Si una persona, por ejemplo, llega a la iglesia y uno se vuelve como la persona que cobra los impuestos ahí en la taquilla, diciendo, vamos a ver cuántas buenas acciones hiciste en la semana para merecer sentarte en primera fila, porque si no, te toca allá al fondo, allá detrás del tablerito que está allá, hermano. No, la gracia de Dios es para todos. Entonces, a veces preferimos que un hermano siga atado a algún problema, que un joven rebelde siga lejos de Dios, que una familia no sea restaurada, con tal de yo tener razón y decir, si ven, te los dije, por ahí no era. En esas ocasiones estamos actuando exactamente igual que los maestros de la ley. Entonces, el legalismo y el orgullo nos impiden ver al marginado con la misma compasión con la que Jesús los ve. Si hoy te incomoda la gracia de Dios y que ella alcance a los que tú consideras inferiores, si te molesta que Dios actúe fuera de tus expectativas, o si estás usando tu moralidad para juzgar al que sufre, entonces el Espíritu Santo tiene que hacer un trabajo importante en tu corazón. Tercera reacción, el asombro desbordante. Entonces ya vimos los que sintieron curiosidad, ya vimos los que se rasgaron las vestiduras, ahora veamos los que se asombraron. Versículo 26 dice, hay otro grupo de personas y cuando el hombre sale bien contento caminando con su camillita debajo del brazo, ¿qué dice el texto? Y el asombro sobrecogió a todos y glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Entonces, cuando el texto dice que sintieron asombro y temor, no significa que experimentaron un miedo terrorífico, sino una reverencia sagrada muy profunda. Ellos ya no estaban ahí por lo que podían recibir, sino estaban sobrecogidos al darse cuenta que Dios mismo se había parado en medio de ellos y había hecho gala de su poder. Al ver que Jesús perdonó sus pecados y levantó al paralítico, la multitud entendió que no estaban solo frente a un médico cualquiera o a un milagrero, sino frente al mismo Dios hecho hombre. Y el resultado final fue glorificaron a Dios.
Ese debe ser el resultado de una iglesia que experimenta el poder y entiende la gracia. Cae rendida en adoración al único que la merece. Ahora, ¿por qué deberíamos estallar en adoración? ¿Por qué deberíamos ser como la última grupo de personas? Uno, porque esta es una forma de proclamar al mundo que Dios está vivo y es real. No adoramos a una imagen muerta, ni al político de turno. Nuestra esperanza está en el Señor, al que vive para siempre, y ese es un motivo de adoración. Número 2, porque esa es una forma de reconocer que Dios es quien hizo posible que ese pecador, a pesar de mi incomodidad, fuera perdonado y sanado. Cuando adoramos, no nos quedamos con la gloria que no nos corresponde, sino que la damos en la dirección correcta. Y número 3, porque esa es la única forma en que la iglesia se va a convertir en un lugar de refugio para el que sufre. Si esta iglesia celebra cada vez que un pecador se arrepiente, entonces todos querrán venir aquí a ser restaurados en lugar de juzgados. Tenemos por un lado una multitud que busca el beneficio. Por el otro, un grupo de religiosos que no soportan que Jesús pase por encima de la norma. Y finalmente tenemos una multitud que reconoce a Jesús de pie, estallando en adoración, porque decidieron unirse a la fiesta de la gracia. Entonces, la pregunta obligada es, ¿en qué grupo quieres estar? ¿En los que solo curiosean? ¿En los que se enojan y se rasgan las vestiduras? ¿O en los que adoran porque entienden cómo funciona la gracia? Terminemos hablando del llamado que Dios nos hace a través de este texto. Él nos llama a ser embajadores del reino en este mundo caído. Y es interesante, y yo quisiera que ustedes miraran en sus Biblias, en ese mismo capítulo 5, en los versículos 1 al 11, Jesús está llamando a Simón, ¿cierto? Él va a la playa y pasa una escena, lo que predicó el pastor el domingo pasado, y él llama a Simón, sígueme, le dice. Luego encontramos la escena que yo acabo de exponer, y a continuación, ¿qué encontramos? En el versículo 27 al 32. ¿Qué escena se encuentra allí? ¿Qué escena se encuentra? ¿A quién llama Jesús? A Leví. Específicamente llama a Leví. Entonces, cuando estaba reflexionando sobre esto, entonces aquí llama a Jesús, a continuación un paralítico y un leproso, y luego llama a Simón, dije a Jesús, ¿cierto? Llama a Simón, paralítico y leproso, y a continuación llama a Leví. ¿Por qué Lucas pone estas dos escenas entre dos grandes llamados de los discípulos? En mi opinión, y puedo estar equivocada, solo dejo aquí al juicio de los expertos maestros de la ley, en mi opinión, la acción de Jesús entre los marginados, en medio de dos llamados de discípulos, comunica la idea de que esa es parte de la misión para los que lo siguen. Inevitablemente alguien como Simón, que fue llamado a seguirlo, y Mateo, que fue llamado a seguirlo a continuación, necesariamente deben abrazar esta misión. La iglesia está llamada a replicar el modelo de amor y compasión con el perdido. No es posible ser un seguidor de Jesús y ser indiferente frente al sufrimiento de los marginados en este mundo. Eso no es posible. Esas dos cosas no pegan. Antes de irse al cielo, ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos? Vayan y hagan más discípulos. Enséñenle ¿a quién? A todo el mundo lo que yo les he enseñado. Segunda Corintios 5:18 dice que el Señor nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso es la proclamación del evangelio en el mundo. ¿A quién? A nosotros, a la iglesia. Jesús ya no está físicamente, pero nos encargó a nosotros, a ti y a mí, su iglesia, seguir con su ministerio entre los que sufren.
Y yo voy a decir 3 cosas prácticas que tú puedes hacer para cumplir con ese llamado. Número 1, identificar. Mira a tu alrededor e identifica quién necesita ser tocado por el amor de Jesús, quién necesita ser sanado, quién necesita ser restaurado, quién está sufriendo. Esa tarea es la más fácil de todas. Porque no necesitas hacer mucho esfuerzo para encontrar a alguien que sufre, que está en problemas, cuyo matrimonio está en crisis. No es tan difícil hacer la tarea, esa primera tarea. Entonces, hermanos, vayan a sus casas, a sus barrios, a sus comunidades y, como dice el dicho, echen ojo. Párele bola al vecino. Mire las dinámicas de las familias a su alrededor. Y ahí está tu campo de misión en medio de los marginados. Número 2, hacer. ¿Hacer qué? Bueno, invierte tiempo, esfuerzo y recursos, como los 4 amigos. Rompe techos si es necesario, para atraer a las personas rotas a los pies de Cristo, sabiendo que el poder de Jesús es suficiente para cualquier necesidad. Tienes que irte a visitar a un marginado que está por allá en Zamora y no tienes plata para los pasajes. Pídele a alguien en la iglesia, hermano, colabóreme, tengo que ir a visitar a un enfermo y no tengo cómo moverme. O no te compres la camiseta de este mes, no se la compres a Janet este mes, sino que usas esa platica para bendecir una familia en necesidad. Y el siguiente mes sí le compran a Janet. Entonces es como eso, inviertan su tiempo, sus recursos. Dejemos de pensar tanto en nosotros mismos y pensemos más en el otro, en el prójimo. Hagamos lo que Jesús hizo, se dio al otro. Y número 3, caminar. Recordar que fuimos llamados a la acción, no estar quietos, porque nosotros mismos ya fuimos tocados por la gracia de Jesús. Tú tienes que amar al otro porque fuiste amado primero. Tienes que ser compasivo con el otro porque alguien fue compasivo contigo primero. Tienes que ir al auxilio del otro porque alguien vino a tu auxilio primero. Y de eso se trata el Evangelio. Recordamos todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y entonces podemos ir y hacer lo mismo. ¿Qué les parece si oramos al Señor en esta mañana? Y oremos en esas 3 direcciones. Que el Señor abra nuestros ojos para identificar quién necesita ayuda. Que el Señor nos dé los recursos y que nos ayude a caminar en fe, en pro del llamado que nos ha hecho como iglesia. Señor, en esta mañana.